Bueno, momento de entrevista. Estamos ahora con la señora Graciela Gatti. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, ustedes saben ya quién es Graciela Gatti. Ejercía obviamente como ministra del Tribunal de Apelaciones en lo penal del primer turno y presidía además la Asociación de Magistrados del Uruguay. Y ahora va a estar viajando en algunas horas, me contaba recién fuera de micrófonos, va a ser mañana finalmente, iba a ser hoy, pero cambió la conexión, para Arusha, Tanzania, para formar parte entonces como primera integrante del Tribunal Internacional de La Haya. Es la primera mujer y la primera uruguaya que va a asumir este cargo, ¿no? Soy la primera mujer y la primera latinoamericana, creo, que voy a asumir este cargo. Es la presidencia de este tribunal, que es un tribunal creado en el año 2010, que empezó a funcionar en 2012, para terminar la labor de los tribunales creados para sancionar y juzgar los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda en la década del 90. Específicamente son esos temas. Son esos temas, los creó el Consejo de Seguridad en su momento, porque no existía una Corte Penal Internacional. Es decir, si esos conflictos hubieran existido hoy, ya tenemos un tribunal permanente internacional que hubiera tenido competencia. En aquel momento no había nada y hubo que crear tribunales especiales que funcionaron durante mucho tiempo y este es el heredero de esos tribunales. ¿Y cómo fue la preparación para poder llegar a este cargo? Bueno, yo hace muchos años que integro este tribunal, en realidad, lo integro desde el 2012, desde su creación como jueza. Lo que pasa es que el trabajo de los jueces en este tribunal es aleatorio, nos convocan cuando es necesario, trabajamos en general a distancia y lo podía hacer ejerciendo al mismo tiempo mi trabajo como juez aquí en Uruguay. Claro. Eventualmente tenía que viajar a alguna audiencia, pero algo muy excepcional. Ahora es un cargo que es full time, de dedicación completa, que exige residencia permanente en la ciudad de La Haya, que es donde está la sede del tribunal, si bien tiene otra sede en Arusha, Tanzania, y por lo tanto no hay más remedio que abandonar la carrera judicial aquí. Solamente unas horas en Tanzania, después sí ya en La Haya. Ahí va a trabajar unos días efectivamente. En realidad. Lo que sucede es que es un tribunal con dos sedes, porque los casos que son vinculados al conflicto de Yugoslavia, en principio se deben juzgar en La Haya, y los casos que están vinculados al conflicto de Ruanda, de los Hutus contra los Tutsis, si recuerdan, de la década del 90, esos se juzgan en Tanzania. Eventualmente puede haber cambios según la situación de algún detenido, la prueba, pero yo voy ahora primero a Tanzania, estaré allí unos 4 o 5 días y luego ya me instalo en la sede definitiva que es en La Haya. ¿Y qué se sabe de esos casos hasta ahora? Bueno, hay muchísimas condenas, es decir, estos tribunales, tanto el mecanismo residual como sus antecesores han tenido un trabajo imponente, yo diría remarcable, sobre todo a la hora de establecer que efectivamente los hechos que ocurrieron en esos dos conflictos fueron genocidios. Es decir, eso creo que desde el punto de vista jurídico es fundamental y ha tenido grandes consecuencias luego a la hora de pensar y estructurar la Corte Penal Internacional. O sea, que creo que hay un legado sumamente importante y gran parte del trabajo del tribunal en lo que queda ahora, porque son casos viejos, es terminar los casos y mantener ese legado, sobre todo asegurar la memoria de todo lo que pasó, la prueba, los archivos, que todo se preserve para el futuro. Usted me decía, desde el 2012 integra este tribunal. De alguna forma, ¿cómo se hace para poder llegar a este cargo? Bueno, cuando se crea este tribunal, el mecanismo residual, Naciones Unidas le pidió a todos los países que propusieran candidatos. Uruguay propuso a 2 jueces a través de la Suprema Corte y vía Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos tuvimos que presentar nuestros currículums, nuestros antecedentes, y el Consejo de Seguridad y el Secretario General de Naciones Unidas son los que deciden. Y bueno, me designaron. ¿Lo estaba esperando? No, no lo estaba esperando, fue una gran sorpresa y una gran alegría. Bueno, son 2 años, ¿no? En principio son periodos de 2 años, es decir, los cargos de jueces y el presidente, la presidencia, que es lo que voy a asumir, son siempre 2 años que se van renovando. Bueno, hablemos un poquito de cómo está la situación del Código de Proceso Penal en Uruguay, que usted obviamente ha sido parte de la Asociación de Magistrados durante mucho tiempo. ¿Cómo entiende usted que se está aplicando, por ejemplo, entre otras cosas, el proceso abreviado que fue tan cuestionado desde la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal? Bueno, yo en realidad soy una férrea defensora del proceso abreviado. Es decir, el proceso abreviado es una herramienta estupenda para poder trabajar adecuadamente los casos complejos, que son los que ameritan ir a juicio oral, y poder solucionar de una manera económica para el Estado y eficiente aquellos casos que están resueltos desde la primera etapa. Cuando ya está toda la prueba, Fiscalía tiene toda la prueba, el imputado sabe que es responsable, sabe que va a ser condenado, no tiene ningún sentido hacer juicios de papel como hacíamos antes. Es verdad que hubo, cuando comenzó el código, 1 o 2 casos donde quizás se acordaron penas que fueron un poco paradigmáticas o que llamaron la atención. Pero no se puede juzgar todo un sistema que funciona y funciona bien. Fíjese la cantidad de
condenados que tenemos ahora. Uruguay era un país que tenía sus cárceles llenas de procesados no condenados, que es lo peor que puede pasar, es la violación más grande de los derechos humanos. Usted está preso mientras se lo presume inocente. La gente que está ahora en las cárceles es porque está efectivamente condenada, o por juicio oral, o porque aceptó un proceso abreviado. Porque yo no creo en el chiste de muchos, y ha pasado en los últimos tiempos con algún caso muy mediático, decir, acepté el abreviado, pero después salen a la puerta y hablan con los periodistas y dicen, soy inocente. Es decir, quien acepta un abreviado acepta su responsabilidad. Seamos serios. Y los profesionales, los abogados que los asesoran, si los asesoran para que acepten un abreviado es porque saben que van a ser condenados y van a juicio. Usted Entonces, decía, parece, no, porque yo vi algunas, sobre todo en un caso muy mediático, que hubo hace poco, y ahora que no integro el Poder Judicial, lo digo con total libertad, donde muchos aceptaron procesos abreviados porque les convino y porque seguramente evaluaron con sus defensas que si iban a juicio perdían, y después en la puerta del juzgado decían, no, pero yo soy inocente. Una pena menor además también, ¿no? Sí, una pena menor que no es tan menor porque el legislador la ha ido variando y no se puede bajar de la mínima, pero sí, una pena que se consideró adecuada por las dos partes. ¿El actual código, usted lo mantendría o le haría modificaciones? Sin ninguna duda que lo mantendría, quizás con algún ajuste, porque nuestro código, desde que surgió en su primera versión hasta el momento actual, se fue modificando, en algunos casos para mejorarlo, y en otros casos diríamos, a ver, permítame ser coloquial, al grito de la hinchada. Hubo un caso que llamó la atención, salió en la prensa, se pone tal modificación. Hubo otro caso que es tal modificación. Esos injertos dejan a veces algún problema interpretativo que hace que algunos jueces lo entiendan de una manera y otros de otra. Quizás sería bueno prolijar todas esas desprolijidades que quedaron en el proceso, porque fue un proceso con muchos cambios. Pero cambiarlo en sustancia no. Hay algunos abogados que plantean el cambio del Código Penal. No, eso sí. Ahí ¿qué entiende usted? No, eso no tiene nada que ver con el proceso penal. Sí, claro. El Código Penal es un código viejo, es un código que tiene más de 60 años, que fue creado para otra época, que hay que actualizarlo, porque además también, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el Código Penal del año 35, pero después tenemos muchísimas leyes que fueron surgiendo con posterioridad y que fueron cambiando además el peso en qué es lo que sancionamos y cómo. Entonces hay cosas que nos quedaron desfasadas. A veces terminamos sancionando un atentado contra la vida de una manera mucho más leve que un atentado contra la propiedad. O sea, ha perdido lo que se llama la dosimetría, que es la relación entre cómo se debe sancionar un bien, cómo se debe proteger un bien jurídico y otro. Entonces sería bueno, sí, hacerlo de vuelta. Una opinión sobre ese proyecto que estaba instalando Cabildo Abierto en el Parlamento, que decía de sancionar a jueces y fiscales cuando toman malas prácticas, por ejemplo. De hecho, el proyecto decía a través de la regulación del delito de prevaricato. Exacto. Gómez en su momento, el fiscal de corte, había dicho que era totalmente inaceptable. Coincido 100% con el doctor Gómez en ese concepto. Primero, los jueces y fiscales somos absolutamente responsables desde la Constitución y las leyes ya lo establecen por cualquier error que cometamos y más si lo hacemos intencionalmente, ya estamos sancionados. Ese proyecto lo único que pretendía era presionar, que el poder político a través de una denuncia pudiera presionar cuando no les gustaba una investigación. Y creo que la finalidad era esa, claramente creo que era esa. Bien. Desde la Asociación de Magistrados también nos opusimos y desde la Presidencia lo señalamos. Usted ha hablado ya, ahora haciendo mención de algunos casos que han sido obviamente muy particulares, muy conocidos en la opinión pública. La semana pasada surgió información nueva del caso de Carla Gómez en el departamento de Tacuarembó. Sí. ¿Qué opinión le merece? Es un sumario administrativo que está cubierto por la reserva. Mientras se tramita un sumario administrativo, la normativa establece que eso es reservado, por lo tanto no puedo emitir ninguna opinión. Menos porque yo me tocó intervenir en actuaciones administrativas de ese procedimiento, así que no corresponde que emita ninguna opinión. Tuvo que actuar en su momento. Sí, sí. No, por eso no puedo emitir opinión. Bueno, se va mañana entonces para Arulla. Me voy mañana para Arulla. Buen viaje y buena gestión también estos 2 años. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. La jueza Graciela Gatti con nosotros, que se va ahora a formar parte del Tribunal Internacional de La Haya, ahí precisamente en esa ciudad. Pausa, ya seguimos con esta edición mediodía.